Bueno, lo que les decía es que además de conocer o entender dónde se ubica la presentación de antígenos, vamos a conocer las distintas vías de presentación de antígeno y su sentido fisiológico, en el entendido de que no cualquier cosa se presenta en cualquier lado en cualquier momento. Y ahora van a ver por qué yo lo digo. Luego vamos a identificar los mecanismos de regulación de esa presentación de antígenos. La más importante que vamos a ver es la regulación por el pH endofagolisosomal. Y vamos a intentar identificar distintas células presentadoras de antígenos y comprender su papel en la respuesta inmune. Digo distintas células porque van a ver que las células presentadoras de antígeno por excelencia son las células dendríticas. Esas van a ser la vedette, la jefe de orquesta de la respuesta inmunadaptativa, pero luego también vamos a tener a los macrófagos y a los linfocitos B que también van a tener un rol en la presentación de antígeno, excepto el presentar antígenos a linfocitos T vírgenes. ¿De acuerdo? Bien. Ay, ahora no ando esto. Bueno, entonces, como les decía, una célula dendrítica va a presentar antígenos a un linfocito TCD4 virgen o a un linfocito TCD8. Entonces, en esta primera etapa, en la etapa de reconocimiento del antígeno por un linfocito T virgen, cualquiera sea CD4 o CD8, va a haber presentación de antígeno específica. Pero va a haber una segunda etapa de presentación de antígenos que se va a dar más bien en los tejidos, ¿tá? Y luego esta parte donde se van a activar los linfocitos y van a proliferar, esta parte en detalle la van a ver en los dos teóricos que siguen, el martes y el miércoles. Nosotros vamos a ver esto en detalle y un poco esto. Entonces, una célula dendrítica es capaz de presentar un antígeno, un linfocito T, y ese linfocito T, que era virgen, se va a transformar en un linfocito T efector. Se va a expandir, se va a diferenciar, y luego, ¿qué va a pasar? Va a migrar a los tejidos, ¿por qué? Porque es necesario que este linfocito que reconoció de manera específica. Recuerden que la respuesta inmune adaptativa tiene una característica, que es una de las características es que es específica de antígeno, a diferencia de la innata, ¿tá? La innata tiene su reconocimiento, pero la especificidad la tiene la respuesta inmune adaptativa. Entonces, estos linfocitos T efectores van a viajar a los tejidos y se van a encontrar o con macrófagos, y los macrófagos, que también son células presentadoras, le van a presentar antígenos a estos linfocitos T, ¿tá? Y estos linfocitos T van a ayudar al macrófago a trabajar en sus capacidades líticas. Lo mismo pasa con el linfocito B. El linfocito B, que a diferencia de los linfocitos T, y esto ustedes ya lo saben de los teóricos anteriores, puede reconocer además antígenos solubles o antígenos que están en la superficie o proteínas que están en la superficie de los microorganismos, pero también presentan a través de su PCR antígenos al linfocito T. Este linfocito T a su vez va a ayudar al linfocito B a generar inmunoglobulinas que estén adaptadas a la respuesta inmune adaptativa. Ahí ya les voy diciendo dos características de la respuesta inmune, hay un pozo acá, dos características de la respuesta inmune adaptativa, una es su especificidad y la otra es que es adaptada justamente a la agresión a NOx. Entonces, vamos a hablar un poco de las células presentadoras de antígenos. Hay muchas células presentadoras de antígenos. Tenemos las células dendríticas, los macrófagos, los linfocitos B, y después tenemos otras células que van a ver que quizá hoy no toman una relevancia en este teórico, pero sí lo van a tomar en el teórico de regulación de la respuesta inmune, que es el lunes que viene. Entonces, las células presentadoras de antígenos se caracterizan por, obviamente, presentar MHC de clase 1 en su superficie,
al igual que todas las células nucleadas del organismo. Pero no todas las células nucleadas del organismo tienen en su membrana las moléculas de MHC clase 2. Las moléculas de MHC de clase 2 son las que permiten presentar antígenos a los linfocitos TCD4. Lo vamos a ver en profundidad ahora. Las células dendríticas y los linfocitos B y estas células que están acá, las epiteliales tímicas, son las que lo expresan de manera constitutiva. Cuando yo digo que una célula expresa una proteína en su membrana de manera constitutiva, quiere decir que siempre la expresa. ¿Tá? Y no es menor, ahora van a ver por qué. Y algunas células bajo condiciones de alta inflamación o situaciones realmente que ponen en marcha el sistema inmune, como las células endoteliales vasculares, podrían también presentar en su membrana las MHC de clase 2. Esto se da sobre todo en el caso de los trasplantes vascularizados. Y luego tenemos las células epiteliales tímicas, que también lo expresan de manera constitutiva, y estas son muy relevantes en la selección positiva y negativa de los linfocitos TCD4 en el timo. Esto lo vamos a ver el lunes en el teórico de regulación de la respuesta inmune. Y bueno, si bien algunas son de expresión constitutiva, en los macrófagos, por ejemplo, hay una baja expresión, pero bueno, bajo condiciones o señales inflamatorias, esas expresiones aumentan, al igual que, por ejemplo, en estas células o en estas células. O sea, esas son las células presentadoras de antígeno y con respecto a la expresión de MHC de clase 2. Pero entonces, ¿cómo llega un antígeno a ser reconocido, a ser captado y llevado a los órganos linfoides? Antes que eso, ¿qué es un antígeno? ¿Cómo definimos un antígeno? Esto lo vieron en las clases de linfopoiesis B. ¿Qué es un antígeno? Es una sustancia capaz de que de ser reconocida por receptores del sistema inmune. Exacto. Entonces, en los tractos, en la piel, en los tractos gastrointestinales, respiratorios, urinarios, etcétera, lo que nosotros tenemos son estas células que yo les dije hoy que eran las vedettes de todo esto. ¿Ah? Las células dendríticas. Las células dendríticas son las células que nosotros llamamos centinelas del sistema inmune, porque eso es lo que hacen. Están todo el tiempo, van y vienen, captando antígenos, por las dudas. Entonces, estas células que están todo el tiempo captando antígenos, cuando encuentran y cargan antígenos, viajan por los vasos linfáticos y llegan a los ganglios linfoides. En los ganglios linfoides, ustedes ya saben que es donde se monta la respuesta inmune adaptativa. ¿Cómo llegan? Llegan por estos vasos y ahora vamos a ver más en detalle qué es lo que pasa acá. Por otro lado, los antígenos en forma libre o soluble llegan por el torrente sanguíneo al vaso. Entonces, vamos a tener estos dos órganos muy importantes para la respuesta inmune, en donde al vaso, le llegan antígenos solubles que van a ser recibidos por lo que llamamos células dendríticas residentes. Entonces, otro concepto importante, hay células dendríticas migradoras que migran de los tractos y la piel hacia los órganos linfoides, y hay células dendríticas residentes. El detalle es que en el ganglio linfoide hay de las dos, residentes y migradoras. Y eso sería bueno que se lo recuerden. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, lo que les decía de ver en detalle, em, la célula dendrítica cargada de sus antígenos no, llega a los ganglios linfáticos eh, por el vaso linfático aferente, entra a la zona T, y ahora les digo por qué justo por casualidad entra a la zona T, justamente que no es por casualidad, a donde también llegan los linfocitos T vírgenes. Las dos se reúnen porque hay una serie de citoquinas, de quimiosinas, perdón, que hacen que atraen tanto a los linfocitos T vírgenes como a las células dendríticas cargadas de antígenos. Entonces, los linfocitos T vírgenes que llegan por las vénulas de endotelio alto
se distribuyen en la zona T, lo que son T, y en la zona B, lo que son B, los dos llamados diferentemente por diferentes quimioquinas. Las quimioquinas son como señales, son como decir una zanahoria y los atraes con eso, ¿tá? Entonces, las células dendríticas que llegan cargadas de antígeno, las migradoras, y le van a presentar antígenos a los linfocitos T vírgenes. Y las residentes que no tenían antígenos, las residentes muchas veces toman antígenos de estas células dendríticas y también se las presentan a los linfocitos T vírgenes, ¿tá? Entonces tenemos asegurado un sistema de presentación de antígeno en el ganglio linfático, en donde deliberadamente llegan a los lugares que tienen que llegar a encontrarse el linfocito T virgen y las células dendríticas. Así llegan los antígenos al linfocito T. Entonces, estas células dendríticas, y acá hay, en lo que sigue hay un concepto muy importante. Yo les decía que ellas patrullan los tractos, la piel, etcétera, y van cargando de antígenos y después migran. Entonces, estas células dendríticas, para migrar, la migración de las células dendríticas es todo un proceso que está bien digitalizado. Pero además tienen que saber que estas células dendríticas, cuando nosotros decimos que migran y luego que maduran, es porque las células dendríticas que sufrieron un proceso de maduración son las que pueden activar un linfocito T virgen. Entonces, hay células dendríticas. La pregunta que les voy a hacer es la siguiente. ¿Esto les parece que pasan condiciones normales? ¿Sí o no? ¿Cómo? Bueno, el compañero dice que ante determinados antígenos no debería pasar. En realidad es casi la respuesta. En realidad lo que pasa es que las células dendríticas están llevando antígenos propios nuestros todo el tiempo a los ganglios linfáticos. ¿Eso quiere decir que migran? Sí. ¿Eso quiere decir que maduran? Sí. Pero la maduración es diferente a cuando lo hacen bajo un estímulo inflamatorio. Entonces, las células dendríticas que migran llevando antígenos propios maduran de manera tolerogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de citoquinas inflamatorias, después van a producir citoquinas reguladoras. ¿Ah? Entonces, ya van vislumbrando que hay una respuesta inmune reguladora que va apareciendo. Esta célula, o sea, quedó claro que todo el tiempo estamos presentando antígenos, todo el tiempo, en estado de salud y en estado de no salud, o en todo ¿cómo se dice? El continuo salud-enfermedad. Entonces, llamamos a las de C inmaduras, dendritic cells, es acá, bueno, células dendríticas inmaduras, a las que están aquí, que tienen gran capacidad de capturar antígenos, que tienen dentro de la expresión de MHC constitutiva, tienen baja expresión y baja expresión de moléculas de coestimulación. Las moléculas de coestimulación las van a ver a partir de mañana porque son una señal más de activación del linfocito T. Pero para que maduren y migren, estas células tienen varias características. Primero, ellas estaban en el epitelio, entonces tienen que perder la adhesividad al epitelio. Entonces, las células están prendidas a un epitelio porque hay ciertas moléculas que la agarran, pero hay ciertas moléculas que son capaces de desprenderlas, y esas son las metaloproteasas. O sea que las metaloproteasas aumentan en estos casos y las células se desprenden de los tejidos y viajan. Y por otro lado, las células empiezan a expresar CCR7, que es un receptor que sigue el gradiente de las quemoquinas CCL19 y CCL21. Las quemoquinas eran estas que yo les decía acá. Bueno, quimiosinas, quemoquina. Entonces, van a ir directo a donde hay más concentración de estas quemoquinas. Y aquí van a llegar a maduras o terminan de madurar. Y ahí son capaces de activar un linfocito T virgen, aumentando el MHC en su membrana, aumentando las moléculas de coestimulación, menos cuando se presentan antígenos propios. O empezando a producir citoquinas como la interleuquina 2, menos
cuando se presentan antígenos propios, que en vez de esta, empiezan a producir esta. ¿Tá? ¿Les queda claro que una célula dendrítica hace casi lo mismo, pero diferente cuando un antígeno es propio y otro es un antígeno que lo reconoce como peligroso? ¿Tá? Eso les tiene que quedar claro, porque ese es un concepto fundamental. Entonces, yo les decía, la célula dendrítica presenta moléculas de MHC de clase 2 y moléculas de MHC de clase 1. ¿Ah? Las moléculas de MHC de clase 2 presentan péptidos a los linfocitos TCD4 y las moléculas de MHC de clase 1 a los de CD8. Eso es fácil de acortarse porque siempre que haces 2 por 4 da 8, 8 por 1 da 8. Yo siempre me acordaba así. Igual yo no tenía inmunobiología cuando estudiaba medicina. No existía la cátedra. Bien, entonces, las moléculas de MHC de clase 2 presentan a los linfocitos TCD4 vírgenes péptidos extracelulares. ¿A qué le llamamos péptidos extracelulares? A péptidos que vienen de proteínas de origen viral, de proteínas de origen bacteriano, células apoptóticas, células necróticas, complejos inmunes. Un complejo inmune es aquel que es el linfocito B, es el complejo antígeno-anticuerpo. Y los linfocitos TCD8 presentan antígenos intracelulares que son ya sea péptidos propios de la célula, ahora vamos a ver por qué la célula tiene péptidos propios y los tiene que presentar, o péptidos de origen bacteriano viral que infecten a la célula dendrítica. ¿Tá? Si la célula dendrítica es infectada por péptidos, por bacterias o virus, esas bacterias o virus van a generar péptidos dentro de ella y ella los va a presentar. Entonces, fíjense que acá hay un primer nivel de especificidad, porque yo voy a presentar específicamente este péptido a este CD4 que tiene su TCR específico para este péptido. Lo mismo de este lado de CD8. Entonces, esa primera especificidad que se da al nivel de célula dendrítica, que puede ser en el ganglio linfático, que puede ser en el vaso, se va a dar en los tejidos a nivel de los mecanismos efectores. Fíjense que con la misma especificidad que este CD4 reconoció acá, va a ir a los tejidos a reconocer, por ejemplo, un péptido que le presenta un macrófago o, por ejemplo, un péptido que le presenta un linfocito B y un linfocito CD8 que reconoció específicamente este péptido acá, va a ir a la periferia a reconocer específicamente estos péptidos que le presentan, por ejemplo, células del epitelio. ¿Ah? Entonces, lo que va a ocurrir aquí, que existe lo que llamamos un doble checkpoint, un doble control. El primer control es este en cuanto a la especificidad de antígeno y el segundo control es en los mecanismos efectores. Por eso yo en la primera diapo les dije, no se presenta cualquier cosa en cualquier lado, en cualquier momento. Y esto es porque hay este doble checkpoint. Entonces, los antígenos endógenos presentan a los CD8 en clase 1, los exógenos a los CD4 en clase 2, pero hay un pequeño bemol, puede haber un intercambio. Los antígenos exógenos pueden presentar en MHC de clase 1 y los antígenos endógenos pueden presentarse en MHC de clase 2. No es para complicarla, pero fisiológicamente esto es muy importante porque así presentan los antígenos tumorales y los antígenos propios, y este mecanismo es relevante en el timo para la selección positiva. Bien, entonces, ¿cuál es el rol de la célula dendrítica? Porque nosotros dijimos, está bárbaro, presenta los antígenos. ¿Qué tipo de antígenos? ¿Cómo es el antígeno? Y para un poco para ilustrar esto, imaginemos que tenemos una línea en el tubo de ensayo, en una placa de laboratorio, una línea de linfocitos T que es específica para ovoalbúmina. La ovoalbúmina es nada más y nada menos que una proteína del huevo, ova. Entonces, supongan que yo tengo mis linfocitos T en un tubo de ensayo y le pongo la ovoalbúmina nativa y le pongo una célula presentadora dendrítica viable, quiere decir que está viva. ¿Qué va a pasar con esos linfocitos T que normalmente reconocen la ova? Se mueren, proliferan.
¿Qué les parece? Proliferan. Ahí no hay problema porque ellos reconocen la ova, de alguna manera la célula presentadora se le presentó el péptido. Si yo les pongo lo mismo, pero con la proteína y las células fijadas, quiere decir que la célula fijada no funciona, está viva, pero no funciona, ¿qué va a pasar? ¿Tengo proliferación? No. Y sin embargo, si yo le doy la proteína ya digerida, la célula está viva, también voy a tener proliferación. Pero ¿qué pasa en este caso? Si le doy la proteína digerida y la célula no funciona, igual va a haber proliferación, porque la célula, lo que hace la presentadora, es estas proteínas cortarla en péptidos. Si ya se los doy pronto, igual va a haber proliferación. Lo que quiere decir es que la célula dendrítica de lo que se ocupa es de cortar y procesar los péptidos. Y ahora vamos a ver eso así. Entonces, a diferencia de un linfocito B, esto es un anticuerpo, o puede ser un BCR, que reconoce em, a la proteína completa o segmentos de esa proteína, aunque la proteína esté completa, el linfocito T no lo hace. ¿Por qué? Porque el linfocito T o el TCR del linfocito T reconoce pequeños, no sé por qué se mueve la pantalla, reconoce pequeños fragmentos de esa proteína que se llaman péptidos. Y esos péptidos o fragmentos pueden estar escondidos, entonces hay que cortarlos y prepararlos para que calcen en una molécula de MHC, que ahora vamos a ver cómo es una molécula de MHC. Entonces, de ahora en más, siempre nos vamos a referir a que el linfocito T, el TCR, perdón, del linfocito T, reconoce el complejo péptido de MHC, reconoce las dos cosas. ¿Ah? Ni el péptido solo por un lado, ni el MHC solo por el otro. Bien, ahí está. Entonces, acá ven, por ejemplo, que esto es una imagen de alta resolución en donde se ve que hay una célula dendrítica mostrando su antígeno en un MHC, un TCR que es específico para el complejo péptido MHC, entonces aquí va a haber una señal que se va a llevar al linfocito T. Sin embargo, aquí, por ejemplo, y aquí, estos binomios acá no se reconocen, por lo tanto, las señales hacia el linfocito T van a ser suspendidas. ¿Tá? Y este concepto es muy importante, es el concepto de restricción por el MHC. ¿Qué quiere decir? Que el linfocito T está restringido a reconocer un péptido si y solo si se lo presenta un MHC en el contexto del haplotipo en que se desarrolló. No se asusten, vamos a explicarlo. El haplotipo ahora vamos a ver lo que es, pero van a ver qué quiere decir que mis linfocitos T deberían reconocer péptido MHC si mis MHC se los están mostrando. ¿De acuerdo? Eso se juega en el timo. Y la verdad que me encantaría que pongan atención en esto porque esta es la primera parte de una diapo que después la vamos a volver a ver en la próxima clase que les doy yo por lo menos, que es regulación de la respuesta inmune, en donde vamos a hablar de esto. Y acá es donde yo les decía de lo de la restricción del MHC. Esto es en el timo, en el epitelio tímico, las moléculas epiteliales, perdón, las células epiteliales tímicas van a mostrarle a los pretimocitos, esos que son todavía CD4 y CD8, ¿se acuerdan? ¿Ah? Hay pretimocitos, le van a mostrar MHC de clase 1 y clase 2 con péptidos. Si estos pretimocitos reconocen el péptido MHC y dependiendo si ese péptido fue cortado para MHC de clase 1 o 2 y va a elegir ser CD8 o CD4, va a haber una señal y el linfocito va a poder seguir su camino en el timo. Sin embargo, si el linfocito doble positivo viene y solo le mostramos eh, no reconoce estos complejos péptido MHC y no reconoce, por ejemplo, ligandos nativos, bueno, este linfocito no va a tener señales. Entonces, el linfocitos de cada uno de ustedes
fueron educados en el timo para reconocer los MHC que ustedes les están mostrando, ¿tá? Esos que heredaron de su padre y de su madre. Eso que se llama restricción por el MHC. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces, es lo que les decía. Esto es un poco esquemático, pero está bueno porque acá ven que el péptido, que no es solo el cuadradito que veníamos viendo en las en las diapos anteriores, sino que son estructuras más complejas de secuencias de aminoácidos, tiene un lugar donde va a ser reconocido por el TCR, pero también el MHC también va a ser reconocido por el TCR. De ahí que yo digo que es restringido a que tiene que reconocer el MHC propio de cada uno. Bien, entonces, justamente, ¿qué es el MHC? Antes de seguir explicando superficialmente lo que es el MHC, las moléculas de MHC, muy, ustedes al fin, mitad de octubre, por ahí van a tener clases con los colegas del Instituto Nacional de Trasplante y de Órganos, y ellos van a ir un poco más profundo en quizás cómo se hereda el MHC y eso. A mí lo que me interesa para esta clase es otros aspectos del MHC para que entiendan la presentación de antígeno. Y lo otro lo van a ver ahí. Entonces, el MHC es un conjunto, MHC o CMH en español es complejo mayor de histocompatibilidad y para el humano es HLA. eh, es en realidad un conjunto de genes que va a codificar para proteínas de membrana que se llaman moléculas de MHC de clase 1 de clase 2. Entonces, si bien las moléculas de MHC de clase 1 y clase 2 estructuralmente son similares, si miramos un poco más en detalle, estas moléculas tienen algunas diferencias. Por ejemplo, el MHC de clase 1 está conformado por una cadena alfa con tres dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, mientras que la de clase 2 está conformada por una cadena alfa con dos dominios, perdón, y la molécula de MHC clase 1 está conformada además por una beta 2 microglobulina con un solo dominio y esta tiene una beta 2 microglobulina con dos dominios. Sin embargo, ambas comparten que algunas de sus cadenas tienen una región transmembrana y una cola citoplasmática, ¿tá? Entonces, estructuralmente son similares con sus diferencias. Otra similaridad es que las dos tienen en la región entre alfa 1 y alfa 2 o alfa 1 y beta 1, tienen un lugar que nosotros le llamamos bolsillo. ¿Tá? Ese bolsillo es donde se va a ir a encajar el péptido para los dos tipos de moléculas. ¿Tá? O sea, el péptido va a ser puesto en esta región del MHC para los dos tipos de moléculas. Y se dice que típicamente el MHC es un sistema polimórfico. ¿Polimórfico por qué? El polimorfismo viene porque presentamos variaciones entre nosotros, que son variaciones que pueden ser, por ejemplo, alélicas, ¿tá? Hay variantes alternativas de un gen. La variante alternativa de un gen se llama alelo, ¿tá? Y cada uno de nosotros recibe alelos diferentes, la mitad del padre, la mitad de la madre, pero se expresan de manera codominante. Entonces vamos a presentar nosotros un MHC que viene del padre y de la madre, ¿da? Entonces vamos a ser todos diferentes entre nosotros, incluso entre hermanos, a menos que seamos gemelos idénticos, pero vamos a tener cada uno nuestro propio MHC. Entonces, quiero hablarles de las regiones polimórficas, pero antes decirles que existen regiones no polimórficas que son iguales entre todas las moléculas de MHC de cada uno de nosotros, pero de las regiones polimórficas, estas son las importantes, porque deliberadamente estas regiones son las que van a ser diferentes entre cada uno de nosotros. Y aquí deliberadamente es donde va a venir a incrustarse el péptido. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso permite que cada uno de nosotros cargue una familia determinada de péptidos. ¿Por qué les parece importante a ustedes que si bien no seamos capaces de reconocer péptidos, pero cada uno de nosotros seamos capaces de reconocer familias diferentes de péptidos?
Por los antígenos propios que tenemos, sí, por ese lado sí, pero por el lado más bien infeccioso, eso sí, hay mucha variedad por la supervivencia de la especie. En realidad, esto asegura que todos los antígenos que puede generar un patógeno sean al menos reconocidos por alguno de los individuos de la población. Entonces, como dice el compañero, eso asegura la continuidad de la especie, porque si no, los patógenos podrían escaparse cambiando van a ver que en el teórico de patógenos extracelulares van a ver ese tipo de escape que tienen los patógenos, es simplemente cambiando los antígenos de membrana. Si los patógenos cambian antígenos de membrana donde ninguno de nosotros podemos reconocer a nivel de la población global, y bueno, ahí vamos a tener un problema. Entonces, esa es la explicación de por qué el MHC es polimórfico. Y bueno, esto es un poco, a ver, si miramos de acá, como si yo mirara de acá arriba y de acá arriba, si miramos acá, esto sería la molécula de MHC clase 1, este es el famoso sillón que yo les digo, o bolsillo, en donde se viene a encajar el péptido. Entonces, está formado por hélices alfa y hojas plana beta para contener el péptido, y este péptido, en caso de MHC clase 1, es un péptido corto, porque acá hay unas uniones que se forman y no dejan que el péptido sea más grande que de 8 a 10 aminoácidos. Eso es importantísimo, no es un dato anodino, ya van a saber por qué. Sin embargo, la molécula de MHC de clase 2, que comparte una estructura parecida con las alfa hélices, las hojas betas planas y de este lado el alfa hélice también, aquí no está cerrado. Entonces, el péptido tiene mucho menos restricción de tamaño. Entonces, hay péptidos, el MHC de clase 2 carga péptidos mucho más grandes que los MHC de clase 1. ¿Tá? Dato tampoco anodino y ya van a saber por qué. Bien, entonces, en cuanto a lo que es la interacción péptido-MHC, algunos conceptos que son importantes. Primero, que hay una especificidad amplia. ¿Por qué hay una especificidad amplia? Porque el MHC es polimórfico, exacto. No sé quién lo dijo, pero muy bien. Muy bien el compañero de arriba entonces. Sí, porque la tribuna de arriba está un poco callada, a ver si. Luego, a ver, chiquilines, pongan atención, porque estos siempre se equivocan después en los parciales. Cargamos un péptido a la vez, pero en la vida de un MHC se pueden cargar varios péptidos. ¿Está? Y luego, los péptidos que se unen en ese MHC es lo que les decía, comparten características estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Estos son así, si lo leemos así, tres péptidos diferentes. Diferentes, pero comparten características comunes. Por ejemplo, que justo en este sitio comparten que tienen aminoácidos aromáticos o justo en este sitio comparten que tienen aminoácidos con carga positiva. Entonces, para el MHC, que es- el MHC no ve tanto en detalle. El MHC ve que este es parecido a este, parecido a este. ¿Tá? Es una familia de péptidos. ¿Tá? ¿Quién mira si el péptido realmente es diferente? ¿Quién ve estas diferencias tan pequeñas? El TCR. Ahí está. Luego, esta interacción es saturable porque carga un péptido a la vez y esto es importantísimo. Tiene una disociación lenta. ¿Por qué ustedes piensan que el péptido tiene que estar un buen rato puesto en el MHC? En una célula dendrítica que lo está mostrando. Para que llegue algún linfocito T a reconocerlo, ¿tá? Porque si esto entra y sale, el linfocito T no le da tiempo, ¿tá? Entonces, bastan con que el complejo péptido MHC esté 2 horas representado en la membrana de una dendrítica para que algún linfocito T pase y lo reconozca. ¿Bien? Luego, falta de discriminación de lo propio y lo no propio. El MHC no sabe de quién es quién, no sabe si el péptido es propio, si el péptido es ajeno, extranjero. El que reconoce lo propio y lo no propio, como decía la compañera, es el TCR. Y después lo que yo les decía,
un haplotipo se une a un repertorio dado de péptidos antigénicos. Entonces, mi haplotipo tiene un repertorio dado de péptidos que le gusta más cargar, que le va bien cargar. ¿Tá? Un haplotipo es el grupo, se los puse porque después nunca se acuerdan, es el grupo o combinación de alelos presentes en el MHC de cada individuo. Y esa es la base de una teoría que dice que la enfermedad infecciosa es al menos o tiene alguna característica de enfermedades genéticas, porque no todos reconocemos lo que podemos y no lo que queremos. Por eso hay pacientes que van a venir a decirles, ay doctor, yo siempre tengo infecciones urinarias. Y otro que va a decir, yo siempre tengo infecciones orofaringias. Porque quiere, no, porque es lo que sabe mejor representar. ¿Está? Bien, entonces, el MHC une péptidos de patógenos y propios. Es poligénico, polimórfico, genera que cada uno tenga un haplotipo individual, cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tiene la capacidad de reconocer un rango de especificidades de péptido. ¿Está? Por suerte, no todos reconocemos de la misma manera lo mismo, así pasa, como decía el compañero, que la humanidad en su global resista a todas las infecciones. Bien, esto es un detalle que no quería dejar de mencionarles. El CD4 o el CD8 se une a las regiones no polimórficas del MHC. ¿Tá? No va aquí en la región polimórfica. Ay, bien. Entonces, llegamos a saber cómo llegaban los péptidos a los ganglios linfáticos, al vaso. Llegamos a ver que, ay, perdón, que los CD4 reconocían al MHC que presentaba péptidos extracelulares, los CD8 a los intracelulares, pero ¿cómo se generan esos péptidos? Entonces yo les dije hoy que había 4 vías, 2 clásicas y una que se cruzaban. Y no quiero que se confundan el cruzamiento porque hay una que se llama presentación cruzada, pero que es bien definida. Entonces, las vías clásicas vamos a ver, la vía clásica para presentación en clase 2 y la vía clásica para presentación en clase 1. Van a ver que las dos vías tienen etapas que son parecidas, como que el antígeno entre a la célula, que se procese, que se sinteticen las moléculas de MHC y que logre cargarse el péptido a la molécula de MHC. Pero los dos procesos son absolutamente diferentes. Vamos a empezar por el que es de la presentación en clase 2. Entonces, los péptidos que se presentan en clase 2 son en general este tipo de péptidos que van a entrar a la célula. Imaginen que esto es una célula presentadora, el citosol, ¿no? Van a entrar a la célula por medio de vesículas de endocitosis. Puede ser por vesículas de endocitosis, por vesículas de fagocitosis, puede ser por macropinocitosis. La célula dendrítica dentro de las presentadoras es la única que tiene la capacidad de hacer macropinocitosis, que son como unas envolturas de membrana, sobre todo en steady state o en condiciones fisiológicas, para captar todo lo que pueda y ver que esté todo bien. Entonces, por cualquier vía que entre, eh, esos péptidos van a ser puestos en vesículas, que esas vesículas tienen la característica de madurar. Entonces vamos a tener, en general son endocitados, entonces vamos a tener endosomas tempranos, tardías, pero finalmente el endosoma se va a unir al lisosoma. Sin embargo, antes va a pasar una cosa importante acá que ahora la vamos a ver. En el medio también tienen que fabricarse las moléculas de MHC. Entonces, las moléculas de MHC están coordinadamente produciéndose las dos cadenas, perdón, alfa y beta, de manera constante. Lo que pasa que en condiciones fisiológicas esto es a bajo ruido, se producen, pero bueno, se presentan antígenos propios, todo tranquilo. Acuérdense, todo el tiempo estamos presentando antígenos propios. Entonces, estas cadenas de alfa y beta de MHC de clase 2 en este estadio se dice que están inestables. ¿Ah? Estas
trímeros de estas cadenas se van a unir, hay proteínas chaperonas que las ayudan a plegarse bien, a unirse bien, y estos trímeros de estas cadenas van a ser selladas, ¿se acuerdan? Este es el sillón o bolsillo donde iba el péptido, aquí van a ser selladas por la cadena invariante Li, y este péptido que se llama CLIP le va a sellar el lugar del antígeno. Esto es muy importante, aunque les aburra, es importante. ¿Saben por qué? Porque acá también se fabrican las moléculas de MHC clase 1. Entonces, si yo dejo que las moléculas de MHC clase 2 se carguen con las de clase 1, eso no está bien. Entonces, acá es imposible. No se cargan aquí. En condiciones normales, las moléculas de MHC clase 2 se tienen que cargar aquí. Ahora vamos a ver. Una vez que están cerradas o trabadas con el péptido y con la cadena invariante Li, viajan por vesículas de exocitosis a este organelo que van a ver que es muy importante. De la proteína. Tal, hay una compañera que pregunta que repita la parte de entiendo de la cadena Li y el péptido clip. Ta. Lo que yo les decía es que una vez que se ensambla un trímero de alfa beta, viene la cadena invariante Li con un péptido que se pone en el sillón de la molécula de MHC y lo que hace es sellar eso, bloquear, y ahí no se puede cargar ningún péptido, ni de clase 1 ni de clase 2. ¿Ah? No te escucho. Es para evitar que se active en el momento que no tiene que activarse, sí, y porque vas a ver que el péptido todavía no está bien preparado. ¿Tá? De hecho, acá no hay péptidos de clase 2, va a haber de clase 1. Esto es en parte para impedir que no se carguen con péptidos de clase 1. Porque acuérdense que la molécula de clase 2, ¿qué tenía? ¿Tenía restricción de tamaño del péptido? No. Entonces te cargaba. En realidad carga y no carga cualquiera. Ahora vamos a ver, porque hay características de los péptidos que también influyen. No, no es así nomás. Nada en la inmunología es así nomás, como se habrán dado cuenta. Bueno, entonces vamos a ir a este organelo. Este organelo es importantísimo. Es un endosoma M2S2B. Este organelo especializado tiene todos los componentes necesarios para cargar péptidos en moléculas de clase 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Venían nuestras moléculas que están todavía inestables con su cadena invariante Li, su péptido clip, llega a este compartimento y en este compartimento están las catepsinas, que son enzimas que trabajan a pH ácido, que cortan péptidos. ¿Tá? Las catepsinas van a cortar los péptidos que venían. Acuérdense que estos péptidos venían acá, ¿no? Entonces va a haber estos péptidos acá, las catepsinas la van a cortar y este compartimento tiene esta molécula que se llama HLA-DM, que lo que hace es remover a CLIP y que se cargue el verdadero péptido. ¿Entienden? Entonces, repasamos. Acá hay péptidos, llega mi cadena que está trancada por clip, pero cuando llega acá, estos péptidos son bien cortados para poder ser cargados y la que se encarga de destapar o sacar a clip es HLA-DM. HLA-DM es un intercambiador, cambia péptido por clip. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que esto es catepsinas, la catepsina S, por ejemplo, catepsina. ¿Tá? Eso vean en el ABAS, digo, si no les digo una cantidad de nombres que después ni se van a acordar. Lo importante son los conceptos también de que acá se precisa un pH ácido porque las catepsinas trabajan a pH ácido. Y ahora vamos a ver un poquito más sobre eso. Entonces, bueno, esto ahora sí está pronto para salir en vesículas y que la célula presentadora lo presente en su membrana con su péptido. ¿Tá? La necesidad del pH en desfagosomal ácido es muy importante porque si no, el péptido no es cortado de manera correcta para ser cargado en MHC de clase 2.
Y sepan ustedes que hay fármacos que se usan de manera corriente en clínica, por ejemplo la cloroquina, que se usa para el tratamiento del lupus eritematoso sistémico, que inhibe el pH ácido en estas vesículas. Entonces, nosotros estamos tratando una enfermedad autoinmune, pero además tenemos que saber que estamos impidiendo la buena el correcto cargado de péptidos en MHC de clase 2. ¿Tá? Por ejemplo, hay otros ejemplos de fármacos que se usan en otras enfermedades que también inciden en este proceso. ¿Quién es la responsable de esta acidez endofagosomal? La principal es lo que se llama la ATPasa vacuolar. La ATPasa vacuolar es una bomba de protones que está en la membrana del endofagosoma y en las células dendríticas inmaduras, aquellas que estaban tranquilas en los tejidos, recorriendo y viendo cómo venía la cosa, esta ATPasa está desensamblada. Desensamblada, entienden lo que quiere decir, que no está encastrada, digamos. Bueno, entonces, esta célula dendrítica inmadura, cuando madura, parte de su maduración es ensamblar la ATPasa, que hace que el ATP se transforme en ADP y esta bomba tenga la energía para tirar protones adentro del endofagosoma. Si yo tiro protones adentro del endofagosoma, ¿qué estoy haciendo? Bajo el pH, acidifico. Entonces las catepsinas van a estar contentas y van a poder cortar péptidos. Entonces, el peligro inmunológico madura la célula dendrítica. Acuérdense que eran los que más maduraban las células dendríticas cuando había peligro inmunológico y eso hace que mejore su capacidad de procesar antígenos porque además tiene la ATPasa vacuolar ensamblada y funcionando. ¿Entendieron? Porque ahora se complica un poquito más con otra enzima. Está, más. Sí, por eso hay que preguntar hoy. Am, Está buenísima tu pregunta. Te la puedo contestar en unas diapos que vienen después porque está buenísima. Entonces ahora vamos a pasar a comprender cómo las moléculas de clase 1 se cargan con sus péptidos. ¿Ah? Y acá van a ver que es distinto porque estos péptidos son citosólicos y van a ser tratados por un organelo que se llama proteasoma, que es bastante complicado, pero una vez que uno lo entiende está bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo presento moléculas de péptidos en moléculas de clase 1, los pueden presentar las células presentadoras de antígenos y todas las otras células nucleadas del organismo. Quiere decir que una célula epitelial del tracto respiratorio normal va a presentar antígenos de clase 1, en clase 1, pero va a presentar ¿qué antígenos? Si es normal, si no hay problema, los propios. No pasa nada. Si, por ejemplo, hay una infección, las células de ese tracto respiratorio van a presentar antígenos virales, por ejemplo. Entonces, fíjense, si esto es una célula presentadora de antígenos, una célula dendrítica, entra un virus, produce sus proteínas y esas proteínas son proteínas que a la célula va a decir, esto no es normal. Estas proteínas no son normales porque la célula en realidad no permite o sabe que de manera fisiológica va a haber proteínas en el citoplasma que andan medios perdidas. Porque de un punto de vista, cuando en un funcionamiento normal, las proteínas en el citoplasma pueden ser proteínas viejas que sean para reutilizar. O sea, organelos viejos, en vez de desecharse todo eso, la célula los reutiliza. Cuando la célula encuentra proteínas viejas para reutilizar, le pega proteínas que se llaman ubiquitinas y ya saben que esas son para reciclar, digamos. Cuando encuentra proteínas que no le cierra mucho, que andan haciendo y que detecta que son de un peligro inmunológico, también les pega la ubiquitina. ¿Qué pasa? Todas las proteínas que andan paseando con una ubiquitina pegada van a ser entradas al proteasoma. Y el proteasoma va a cortarla en péptidos. ¿De acuerdo?
Eso en estado fisiológico y en estado de enfermedad. Ahora vamos a ver las diferencias del proteasoma en ambos estados, pero siempre pasa lo mismo, ¿tá? Proteínas del aparato de Golgi viejas que van a reciclar, ubiquitina, proteasoma. Proteínas de un virus, ubiquitina, proteasoma. ¿Qué es lo que cambia? El proteasoma. Ahora vamos a ver. Entonces, una vez que los péptidos son cortados, estos péptidos son entrados al retículo endoplásmico por la proteína TAP, esa que mañana los que tengan el taller hay preguntas sobre TAP. Entonces, en realidad es un paciente con deficiencia en TAP, paciente pediátrico. Entonces, entran los péptidos, esos péptidos además son terminados de cortar por el complejo de proteínas ERAP, son cargados al MHC de clase 1. Para eso antes hubo que haber producido las moléculas de MHC clase 1, que otra vez se producen todo el tiempo a bajo ruido y cuando hay señales de peligro aumentamos la producción de MHC clase 1. Y esas moléculas cargan, son llevadas a través de Golgi por vesículas de exocitosis y son presentadas en la membrana de la célula para ser presentada al linfocito TCD8. ¿Tá? Entonces, ¿alguna pregunta acá? Al retículo endoplásmico los péptidos son entrados por TAP y ahí los cargan en MHC clase 1. Ahora vemos en detalle cómo se carga. La trapacina es lo que permite que subir el péptido acá. ¿Tá? Ahora vamos a ver más en detalle el proceso de cargado. Acuérdense que por esta vía todas las células nucleadas del organismo presentan al sistema inmune el estado de su proteoma. El proteoma son todas las proteínas citosólicas que tengo dentro de la célula. No es lo mismo que proteasoma, que es este cilindro que está acá. ¿Tá? Bien, y ahora hablando de proteasoma, vamos a hablar de proteasoma. Entonces, yo les decía hoy, lo que cambia es el proteasoma. El proteasoma es realmente como un tubo cilíndrico citosólico que tiene varias unidades. La primera unidad es esta unidad que se llama core o unidad principal, en donde está formada por unos discos de hélices alfa y de hélices beta. Entonces, si ustedes ven acá hay un agujero, porque por ese agujero pasan los péptidos. Y algunas de estas son subunidades catalíticas. Estas son las que cortan los péptidos. Entonces, esto que está acá es esto que está acá, que es el core principal. Y el proteasoma además tiene dos partes acá que se llaman unidades reguladoras que lo estabilizan. Entonces, esto es un proteasoma que actúa a nivel fisiológico todo el tiempo. Y luego hay otros tipos de proteasomas que son especializados en la respuesta inmune. Uno es el inmunoproteasoma y otro es el timoproteasoma. El inmunoproteasoma lo vamos a ver hoy. El timoproteasoma lo vamos a ver el lunes que viene. ¿Tá? Después las preguntas del parcial mezclo todo. Así que atención y pregunten ahora. Entonces, si tienen una pregunta, corten ahora para preguntar, obvio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en condiciones de peligro inmunológico? ¿Por qué hay un inmunoproteasoma? Porque en condiciones de peligro inmunológico, estas subunidades catalíticas cambian y además estas regiones RP, en vez de ser estas, las cambiamos por las regiones PA28 alfa beta, que son un complejo que es inducido por señales de peligro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto, nada más y nada menos, hace que esto sea grande. Entonces, si yo tengo más grande este canal central, ¿qué va a poder pasar? Si por ahí pasan péptidos, pasan más péptidos. ¿Tá? Y lo que el sistema inmune quiere es que cuando hay peligro inmunológico pasen más péptidos de más péptidos para poder presentar todo lo posible, para encontrar una respuesta inmune adecuada. ¿Tá? Entonces, inmunoproteasoma cambian las subunidades catalíticas con respecto a este y además cambian
las porciones de los A veces hay inmunoproteasomas que tienen dos de estos violetitas, uno acá y otro acá. Y hay unos que tienen solo uno, pero es un inmunoproteasoma igual. Entonces, lo que yo les decía, el proteasoma tiene una unidad constitutiva con estas unidades catalíticas en el medio y el inmunoproteasoma le cambian las unidades catalíticas y además le cambia el flujo de péptidos. Entonces, no solo estoy cambiando en cantidad, está pasando más péptido, sino estoy cambiando en calidad. Estoy cortando péptidos distintos, porque el proteasoma lo que hace es que permite un procesamiento más eficiente de péptidos porque los corta mejor. Los corta para hacer, o sea, son péptidos que tienen características mejores para ser cargados en MHC clase 1. ¿Está? Entonces, inmunoproteasoma, cantidad y calidad de péptidos. Acuérdense que estas subunidades que cambian, que es la beta 1, estas se llaman LMP2 y LMP7. Entonces, estas LMP... Ah, el inmunoproteasoma. El inmunoproteasoma lo que hace es que al cambiar estas subunidades genera unos péptidos con otros residuos aminoácidos, que son residuos más hidrofóbicos, que están mejor preparados para ser cargados en moléculas MHC de clase 1. ¿Tá? Entonces, no solo se abre más este canal que yo les decía acá, que está representado acá, no solo se abre más por la unión de PA28, sino que además al cambiar las enzimas perdón, las subunidades que cortan acá, son mejores péptidos. ¿Tá? Eso es el inmunoproteasoma. Y acá está un poco lo que creo que preguntaba el compañero o una compañera, lo de tapacina. Acá está un poco representado. Entonces, el proteosoma corta péptidos, el péptido es entrado por TAP y TAP, por medio de tapacina, va a cargar en la molécula de MHC de clase 2. De MHC de clase 1. La molécula de MHC de clase 1 antes fue bien preparada por estas enzimas chaperonas, calreticulina, hay otras también, y que la estabilizan y va a permitir que ellas carguen el péptido. Y cuando está estabilizada con su péptido, puede viajar y ser presentada. ¿Está? Eso es lo que hace tapacina. Y bueno, y hay enfermedades o, por ejemplo, patógenos que impiden este cargado, porque el patógeno lo que quiere es no ser reconocido finalmente por el sistema inmune y evadirlo. Entonces, hay, por ejemplo, proteínas virales que se ponen acá y no dejan que TAP entre péptidos al retículo. Hay proteínas virales que se ponen entre TAP y tapacina, entonces ella no puede cargar el péptido. Y hay proteínas virales que directamente destruyen el MHC de clase 1. Entonces no puede haber presentación. ¿Tá? Hay varias formas de evadir la respuesta del sistema inmune. Bien, entonces yo les decía, vimos estos dos. CD8, vía clásica para presentar en MHC de clase 1 y vía clásica de MHC de clase 2 para presentar CD4, pero que hay las vías que se entrecruzan. Entonces, ¿por qué hay vías que se entrecruzan? ¿Por qué hay antígenos exógenos que pueden presentarse en moléculas de MHC de clase 1? Y eso tiene una una explicación más bien de seguridad del sistema inmune. Porque ustedes fíjense una cosa, si mi célula dendrítica es infectada por una bacteria o un virus, no hay problema, va a presentar en clase 1 y en clase 2. ¿Estamos de acuerdo? Está. Si mi célula dendrítica forma parte de un tumor hematopoyético, va a presentar los antígenos tumorales. ¿En qué clase? Si ella misma tiene el tumor. Clase 1, porque son citosólicos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo tengo células dendríticas que no pueden, un virus que no infecta células dendríticas, porque por ejemplo la célula dendrítica no tiene receptores para él, o un tumor que no involucra a las células dendríticas? ¿Cómo hacemos? Pero no lo tiene en su citosol. Muy bien. Para eso existe la cross-presentación. La cross-presentación implica que antígenos extracelulares, que puede ser un tumor,
se presenten en moléculas MHC de clase 1. ¿Está? Si no, no vamos a tener respuesta de CD8. Y ustedes van a ver que la respuesta de CD8 en un tumor es más que importante. ¿Ah? Entonces, la cross-presentación permite que antígenos que entraron en una vesícula sean liberados al citosol, cargados en MHC de clase 1 y presentados a los linfocitos TCD8. Esa es la base de la cross-presentación. Como un esquema de por ahora las tres vías que vamos viendo es, la primera es antígenos exógenos, van a ser fagocitados, van a ser cargados y van a ser presentados a la membrana los linfocitos TCD4. Los antígenos endógenos van a ser procesados por el proteasoma, entrados por tapa al retículo y llevados a la membrana a través del Golgi y presentados a los CD8. La cross-presentación es el cruzamiento. Quiere decir que yo de esta vesícula voy a liberar péptidos acá y van a ser ingresados al proteasoma. ¿Se entiende? Bien. Al citosol. Sí. Hay millones de años de estudio de cómo se liberan, pero me pareció que era complicarlos, ponerle todas las vías moleculares de cómo se puede liberar un citosol. Que no es lo que me interesa es que ustedes entiendan por qué los antígenos tumorales pueden ser presentados. Bien, entonces la cross-presentación implica presentación de antígenos en moléculas de MHC clase 1. Las dendríticas son particularmente eficaces en presentar antígenos a través de esta vía. Esta vía es importantísima para la inmunidad antiviral, antitumoral y en la tolerancia a lo propio. ¿Está? ¿Por qué? En la tolerancia a lo propio, ¿por qué? Sí, pero si son propios están las células. En realidad esto es importante en el timo, eso lo vamos a ver el lunes, pero en el timo van a ver que hay presentación de antígenos. Y ahí vamos a ver cómo se presentan los antígenos propios y los antígenos de los tejidos y de la flora comensal en el timo. Y bueno, y la cross-presentación se regula por el pH. Y ahora vamos a venir a la pregunta que hacía la compañera, creo que eras vos que preguntabas algo de eso, ¿no? El pH. Bien. Entonces, acuérdense, cuando el antígeno extranjero, perdón, extracelular entra en una vesícula, al principio esa vesícula tiene un pH neutro y ahí se va a poder realizar la cross-presentación y luego esa vesícula va a madurar y va a tener un pH ácido. Cuando la vesícula tiene un pH ácido, se va a favorecer la vía de presentación por MHC de clase 2 porque ya vimos que precisa un pH ácido. Sin embargo, acá durante un tiempo determinado la célula dendrítica es la única capaz de tener un pH ácido en su endofagosoma, no así los macrófagos, no así los linfocitos B. ¿Tá? Entonces, ¿cómo es esto? Si yo le doy, esto es un experimento de verdad, si yo le doy para endofagocitar partículas a macrófagos o a células dendríticas, voy a ver que los macrófagos, en el término de 30 minutos, ya tengo un pH menor de 6 y en una hora ya tengo un pH ácido. Sin embargo, la célula dendrítica entre 1 y 2 horas mantiene un pH neutro. Y esa 1 o 2 horas es lo que le permite cross-presentar. Luego sabemos que el pH baja, pero por eso ellas pueden cross-presentar. Y ahora viene un poco la pregunta de la compañera. Yo hoy les dije, la BAT-PASA es la responsable del pH ácido. Aquella BAT-PASA que se ensamblaba bajo peligro inmunológico y que por un proceso dependiente de ATP tiraba protones dentro del endofagosoma. Pero ¿qué pasa? Aparece otro personaje, es la NOX2, la NADPH oxidasa, que lo que hace al revés en vez de acidificar, alcaliniza. ¿Ah? Produce radicales libres del oxígeno y eso que hace aumenta el pH. Entonces, en realidad, lo que depende es de un tire y afloje entre las dos enzimas. Y esto es así. Se sabe que en los macrófagos, a los 15 minutos, ya tenemos su membrana endofagosomal llena de BAT-PASA. Por lo tanto, va a estar
ácido. Sin embargo, una célula dendrítica es capaz de mantener el equilibrio a predominio de la NOS2 por lo menos 1 o 2 horas. Entonces, esto hace que el pH se alcalinice y por eso, en este periodo, la célula dendrítica puede preparar péptidos para presentar de manera cruzada o cross-presentar. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿cuál es la relevancia fisiológica? La compañera que preguntó, ¿se entendió? Está. ¿Cuál es la relevancia fisiológica de esto? Hay un compañero que pregunta qué determina la vía. Tu pregunta es excelente y se sabe bastante y falta. ¿Eh? En el ABAS. ¿Qué determina la, qué determina la vía? Si va por MHC clase 1, no. No es el tiempo, es excelente tu pregunta. Te contesto fácil. En parte es por el péptido, el tipo de péptido, y en parte es por cómo sensa la célula dendrítica, cómo viene la mano, cómo es el tipo de peligro inmunológico, ¿tá? Y la fuerza de ese peligro. Es en parte por eso. Los que les toca el seminario de presentación de antígenos para mañana, el seminario que es un artículo científico donde el primer autor es Aloati, el último autor es Sebastián Emigorena, es un argentino que es excelente en presentación de antígeno, en cross presentación de Sebastián. Van a ver que depende del cargo, lo que carga el endofagosoma, cómo son los tiempos incluso, y si depende, por ejemplo, de TLR o no. ¿Tá? Entonces tu pregunta está muy buena por eso. Pueden ahondar mañana en el seminario de presentación de antígenos así. Bueno, entonces yo les decía, la relevancia del pH es la siguiente. Yo les dije, especificidad de antígeno que se empieza acá y se mantiene a nivel de los mecanismos efectores. ¿Y por qué? Ahora ustedes pueden explicar por qué. Porque aquí en la célula dendrítica, el péptido presentado CD4 se cortó a pH ácido. Aquí, el péptido cortado por los macrófagos se cortó a pH ácido. Y los linfocitos B que tienen que destruir complejos antígeno-anticuerpo requieren pH ácido porque esos complejos son difíciles de destruir. Entonces, aquí se presentan antígenos a pH cortados a pH ácido. ¿Tá? O sea, de este lado todos cortados a pH ácido. No es anodino, es lo que yo les decía hoy. Sin embargo, el CD8 reconoce antígenos que fueron cortados a pH neutro, porque fue cortado o en el endofagosoma con pH neutro o a nivel citosólico con pH neutro. Y cuando este linfocito CD8 va a reconocer antígenos de un epitelio infectado, ¿cómo fueron cortados esos antígenos? A pH neutro. Entonces es importantísimo el pH porque los corta de una manera que son carga y son reconocidos diferentemente. ¿Tá? Bien, y por último, la última, y después vemos una cosita que les quería comentar, pero la última es una vía en donde presento antígenos endógenos en MHC de clase 2. Y esto utiliza el fenómeno de autofagia. Primero, la autofagia no es un fenómeno inmunológico de presentación de antígenos exclusivo. La autofagia es una vía fisiológica constante que tiene el organismo para recambiar contenido citoplasmático. Yo les dije hoy que las proteínas viejas, mal plegadas, se reutilizan. ¿Tá? Entonces, esas proteínas son incluidas en membranas propias de la célula, van a ser ubiquitinizadas, como yo les decía, les pegan una proteína que dice, opa, esto está mal, luego se unen a autofagosomas, que se unen a lisosomas y los degradan. Esto es la autofagia normal, reciclo, reciclo y vuelvo a usar, ¿tá?
La autofagia se regula y hay fenómenos que inducen la autofagia, por ejemplo, los periodos no sé, hambruna, starvation, tipo, bueno, así, o inflamación como grandes señales por interferón gamma, TNF-alfa, etcétera, o se suprime este periodo cuando hay periodos de, bueno, nutrición, cuando hay señales como interleuquina 4, interleuquina 3. ¿Tá? Esto es lo normal. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la presentación de antígenos? Lo que pasa es que hay veces que estos autofagosomas que están acá caen en este organelo, que era el organelo MC2, ¿se acuerdan? El que tenía todas las condiciones para cortar y cargar antígeno en MHC de clase 2, entonces caen acá y son presentados en linfocitos TCD4. Esta vía, la autofagia, es muy relevante en el timo también, para presentar antígenos, porque van a ver que en el timo es necesario presentar antígenos. Ay, perdón. Hay veces que ciertos autofagosomas entran, y esto sí que yo creo que no se sabe por qué, yo no lo sé por qué, pero creo que no se sabe tampoco, entran a este organelo, que era este organelo que está acá. Pará, vamos a llegar así les queda bien claro. Perdón por la dada vuelta. Ay, no, era en clase 2. Acá, entran a ese. Y ahí se degradan y ahí se liberan y son cargados en MHC clase 2. Este endosoma de M2S2B. ¿Ah? ¿Se entiende eso, chiquilines? Bien, ya terminamos. A ver, bien. Bueno, entonces, en definitiva, ¿por qué es importante la presentación de antígenos? Primero, porque hay un primer checkpoint de especificidad con el linfocito T naive que se va a transformar en efector. Este efector va a poder ir a reconocer antígenos en donde va a haber un segundo checkpoint de especificidad dado, por ejemplo, por la presentación en macrófagos y células B, y esto es lo que va a activar la respuesta inmune mediada por células por parte de los macrófagos o mediada por anticuerpos por parte de los linfocitos B. Porque además, esta interacción, con esta interacción se dirige la respuesta inmune B. Los B, ahí les dice el linfocito T qué tipo de inmunoglobulina tiene que generar. ¿Bien? Entonces, acuérdense, restricción por el MHC, repasan concepto, si no, me lo preguntan el lunes que viene. Todas las células nucleadas del organismo presentan su proteoma interno en moléculas de MHC de clase 1, linfocitos TCD8. Estos linfocitos son activados por dendríticas a través de la cross-presentación a pH neutro y las dendríticas activan linfocitos T mediante estos complejos a pH ácido. ¿Ah? Eh, bueno, que haya presentación de antígenos, van a ver que no es suficiente para activar el linfocito T, faltan muchas moléculas de coestimulación, faltan muchas señales hasta metabólicas y epigenéticas, lo van a ver mañana. Ah, esto era una pregunta de examen del año pasado. Si ya quieren la hacemos, si no quieren hacer, bueno, no sé por qué me quedo ahí. Creo que esto lo puse en septiembre del año pasado. Bueno, ahí tienen la primera opción. Hay más opciones, pero esa es falsa o verdadera. Por, ahí va. O sea que el pH tiene que ser neutro, ¿no? Ahí va. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que perdón, un péptido procesado a un pH ácido no va a poder ser cargado en moléculas de clase 1. Perfecto. Lo contrario, exacto.
Se ensambla. Sí. Por ahí, sí, también dicen que sí. No. Está, entonces es este tipo de cosas y un poquito más difícil también, pero bueno, esta fue una pregunta del año pasado, que es la que ustedes tienen que ir empezando a empezar a cómo pensarlo. ¿Ah? ¿Otras preguntas? ¿No? Bueno, nos vemos el lunes que viene.